Digital. Bueno, en el día de hoy vamos a tener lo que tiene, el testimonio que tiene para contarnos una médica de Argentina que desde que empezó la pandemia no hace otra cosa que trabajar día a día, más de 24 horas diurnos, y con todo lo que eso significa, ya que ella tiene su familia, tiene su hijo, y realmente está colapsada como tantos médicos más que están viviendo esta situación. Y esta entrevista es fundamental para que todos tomemos conciencia de que debemos cuidarnos y también para preservar a nuestros médicos del país donde nos encontremos. Por cuestiones de seguridad y para que esta médica no tenga represalias en su trabajo, no voy a mencionar su nombre ni dónde trabaja, simplemente la vamos a mantener en el anonimato para preservar su laburo, su fuente de ingreso. Así que vamos a llamarla en este preciso momento y la vamos a escuchar por el altavoz. Me voy a quitar acá los... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Cris TV Digital. Hola. Bien, lo que te pido es que hables lo más fuerte que puedas. Bueno, está bien. Coméntanos, ¿hace cuánto que eres médica? Y ya hace más o menos unos 4 años. 4 años. Sí, bueno. Ajá. Bien. Y desde que empezó la pandemia, ¿cómo ha sido tu situación laboral? En realidad, desde que comenzó la pandemia, hubo mucha más demanda y más oferta de trabajo para los médicos, pero no... se empezó a hacer pesado en todos los trabajos. O sea, no te puedo explicar. ¿Cuántas horas estás trabajando cuando te toca tu turno? Para que la gente tenga una noción. Y unas 36 horas seguidas, a veces 42, pero si hablamos semanalmente, sí, estamos hablando de unas 72 horas semanales, más o menos. Con todo lo que eso significa, me imagino que un desgaste físico, emocional, tenés familia, ¿verdad? ¿Y cuántas podés compartir con tu familia como quisieras? No, y por sobre todo porque la gente te sigue buscando incluso después del trabajo cuando estás en tu casa. Bien. ¿Y qué es lo que más quizás te molesta? Quizás el sueldo, quizás la falta de paciencia de las personas. Coméntanos tu experiencia. ¿Por qué estás colapsando? ¿Por qué crees que estás colapsando como tantos otros médicos de Sudamérica? Porque es frustrante no poder responder. Es muy frustrante. O sea, esta patología lo que tiene es que cuando agarra al paciente lo quema muy rápido. Y como agarra una gran cantidad de pacientes, tenés los pasillos llenos, las camas llenas, y siguen viniendo más y tenés que decirles, mira, no te puedo atender. Justamente hoy acababa de ir a buscar un paciente que lo revisé y tenía COVID. Estaba saturando la saturación normal, que es el nivel de oxígeno que nosotros manejamos en la sangre, de entre 90 y 100. Él estaba en 72 y había recurrido hacía ya 2 días al hospital y ni siquiera le abrieron la puerta, ni siquiera lo saturaron. Y el solo hecho de tener obra social, los hospitales públicos acá, donde yo vivo, funcionan muy bien, pero el hecho de tener obra social es como que el sector privado no está respondiendo y el sector público se está haciendo cargo del sector privado. Entonces, nada, y ese pobre hombre, intenté buscarle cama, llamé a todos los hospitales que correspondían de su obra social y no me la dieron. Y yo justamente trabajo también en un servicio de ambulancias y no lo podía llevar el sector público porque
siempre si tiene obra social se tiene que hacer cargo la obra social a la que él paga. Claro. ¿Y no tiene que hacerse cargo el Estado. Entonces no me quedó otra que con la saturación baja, sí, el hombre directamente, como no encontró cama desde mi lado, agarró su auto con su familia y se fue a ver si esta vez le respondían. Yo lo envié con una nota. Okay. Y es frustrante porque no los podés ayudar. O sea, hay una situación bastante crítica. Claro, porque la gente está mal, porque nadie les responde. Y todos tienen el teléfono y el celular a mano, que llaman, y que ya quieren la atención, y hay algunos que todo bien, pero es más miedo que tienen que otra cosa. Uno se va a dar cuenta cuando le falte el aire, uno se va a dar cuenta cuando está mal. No, el hecho de que ya tienen fiebre o que ya se sienten un poquito agitados, ya se asustan y ya saturan y piden atenciones, piden medicaciones cuando no las necesitan. Te hago una pregunta, ¿qué edad tiene este hombre que atendiste hoy, el que nos comentas? 61. 61. Bueno, en este orden de ideas, vos nos estás hablando desde Argentina, ¿correcto? Argentina es un país que en este preciso momento está, según nos indican los medios y algunas fuentes cercanas, está colapsado con ese tema de la pandemia. En este sentido, a nivel del sueldo que tú recibes, ¿realmente has visto una mejoría desde que arrancó la pandemia o no? Cuando arrancó la pandemia yo creí que nos iban a aumentar. El tema es que el sueldo terminó 1 año y medio congelado, prácticamente. Argentina, al cerrar todo, comenzó una inflación impresionante. Yo trabajé el doble, no veía a mi hijo, y trabajé el doble pensando que tal vez lograría mínimo comprarme un terreno. Sí. Que era uno de mis objetivos. El terreno aumentó doble, triple, quíntuple, y como hubieron muchas leyes para alquileres, me tuve que mudar, y el solo hecho de mudarme, por la cantidad de impuestos que ponen, condiciones y demás, terminé perdiendo la mitad de mis ahorros. Entonces todo lo que trabajé en la pandemia no sirvió de nada. Y vos terminás viendo que médicos, Argentina es el único país que paga en pesos, cuando en otros países se pagan dólares a los médicos. Entonces siento que importa que tanto trabaje, no sirve de nada y no rinde. Entonces siempre está la posibilidad, que es lo que le está pasando a varios médicos, de trabajar afuera, porque justamente ven que lo que hacen no rinden. Y está bien, con respecto al resto de la población están bien pagos, pero con respecto al mundo, no. Y con respecto a la situación que se vive en Argentina, económica, no. Para nada. Entonces no vale la pena trabajar tanto. No vale la pena quemarte la cabeza. Vale la pena quedarte en la casa. ¿Qué tan bien o qué tan mal te cayeron los dichos del presidente argentino Fernández cuando dijo que el sistema de salud se había relajado y bueno, posteriormente pidió disculpas? ¿Cómo te cayeron esas palabras de tu presidente? Que no tiene idea de cómo se mueve el sector de salud. Porque primero me dio a entender como que era ignorante con lo que dijo. Y segundo, cuando intentó corregir diciendo como que nos relajamos atendiendo otras patologías y no el COVID, me quedé como diciendo cómo se nota que ni siquiera sabes qué es la medicina. O no te atreviste ni siquiera a ver qué es lo que hacemos. No podés mandar a un abuelito con cáncer y no atenderlo, a una persona con múltiples infartos con arritmias, que necesita marcapasos y no atenderlo porque todo es COVID. No es así. Existen 10 millones de patologías mucho más grandes. Entonces me dio la pauta de que primero simplemente sabe que existimos, que tratamos el COVID, pero no tiene idea de qué es lo que hacemos. Y es por eso, y como nosotros como médicos no tenemos un gremio que nos apoye, hay gremios, pero no nos apoyan. No nos apoyan. Por eso la mayoría de los médicos son monotributistas, no están en blanco. Y cuando se jubilan, el sueldo del médico es muchísimo más bajo que cualquier empleado público. Es por eso los médicos tienen 70 años y siguen trabajando y haciendo guardias, porque no vale la pena jubilarse. Ahora, hay algo curioso, ¿no? Argentina es un país muy rico, con muchas profesiones que a muchos les va muy, muy bien.
En el ámbito deportivo hay deportistas que ganan una fortuna y está bien. Sin embargo, ustedes que están haciéndole frente a esta pandemia ganan muy poco. Ahora la gran pregunta es, ¿lo que tú ganas te alcanza para cubrir tu mes, tu alquiler, tu comida, el colegio de tu nene ¿Sí? y demás? Sí, pero no para avanzar. No para avanzar. Me alcanza para cubrir, pero yo no avanzo. Bien, digamos para sobrevivir, no para vivir. Claro, claro, yo no avanzo. Siempre voy a depender de mi trabajo y justamente como no tengo nada en blanco ni demás, mientras yo pueda moverme, gano. El día que ya no me pueda mover, pierdo todo. Algo así sería. Bien, al principio de la pandemia tuviste una situación bastante peculiar a nivel familiar, ya que por esta situación de la pandemia te separaron por unos días de tu hijo. Sí, hubo un decreto del presidente que decía que yo soy separada. Sí. Y el decreto decía que en los matrimonios separados, donde el niño estuvo en una tenencia compartida, ahí quedaba. La cuestión es que yo no vi a mi hijo por un mes, empecé a tener contactos con COVID, me fui cuidando y nunca me contagié. Sí. Y cuando después de casi un mes y medio quise ver a mi hijo, el padre sacó esa resolución del presidente y me sacó con la policía. Y entonces yo no pude ver a mi hijo casi por 2 meses, hasta que en Buenos Aires una jueza logró dictaminar que era inconstitucional porque yo era la madre, y mi hijo tiene 3 años en ese tiempo, y era imposible que no me lo dejaran ver, simplemente porque yo era personal de salud. Entonces, primero eran los aplausos, después comenzamos a ser despreciados por todos lados, éramos como los bicheros. Claro. Los que llevábamos el bicho a todos lados. Sí, ya los comenzaron a discriminar. Bueno, recordemos que en algunos lugares, tanto de Argentina como en otros países de Sudamérica y el mundo, hubo mucha discriminación en algunos edificios, quizás les colocaban avisos a los... Y no te dan ni gas, sí, te colocan aviso y hacen eso, pero cuando le falta el aire y no tienen ayuda y no saben a quién recurrir, ahí te piden ayuda. Claro. Lamento decir que son bastante tercos. Bien. En este sentido, ¿qué le pedirías a las personas que puedan ver este video en relación a tu situación, que quizás estás con mucho estrés, colapsada por tanto trabajo, exceso de trabajo y demás, sabiendo de antemano que hay gente que no se cuida, que no cuida al otro, y que bueno, que a raíz de esta situación también se presentan muchos contagios, hay personas que lo superan y hay otras personas que se mueren. Que estudien, porque ellos tienen la información por todos los medios y llaman colapsando el sistema, llaman pidiendo atenciones o concurren a las guardias llenándolas, diciendo me pasó esto. Es muy simple. Si vos te juntaste, estuviste con varias personas, no utilizaste barbijo, compartiste boquillas de cerveza, ¿no? Es muy simple, y empezás con fiebre y te duele la garganta, guardate, lee un poco. Sí, guardate los días que tenés que leerte, anda pidiendo turno para un médico con turno, no recurrir a la guardia. Recurren a la guardia creyendo que su situación es urgente y no es urgente. El paciente COVID grave no es algo que se escapa, empieza grave, empieza con fiebre de más de 3 días, le empieza a faltar el aire, empieza a marearse, no se puede mover de la cama. El paciente COVID mal está mal. El hecho de que tengas COVID no significa que sos una persona que se va a morir. Significa que sos una persona que puede contagiar a alguien que potencialmente puede llegar a fallecer. Si es que no te toca a vos. Más o menos eso sería la opción. Bien. Hay gente que se ha levantado en este último tiempo, caso la República Oriental del Uruguay y otros países, quizás algunos son más visibles que otros, los negacionistas de la pandemia, ¿no? Los que son antivacunas y demás.
¿Qué piensas de ese tipo de personas? Que en parte tienen razón. Hay algo que tiene este COVID. Sí es una patología que mata, que agarra a muchas personas, que no está pudiendo resolverse, pero también se está utilizando por ahí el suspender ciertas actividades, el no atender gente. Hay personas que se están beneficiando con esto, ¿sí? Y por ahí están tomando medidas en cosas que no se deben tomar. Y no sé dónde está el beneficio en ese sentido. Incluso el presidente, o sea, con un avión que puedes traer no sé cuánta cantidad de vacunas, traes pocas. Y no completas el avión. ¿Dónde se está yendo eso? Hay vacunas que se escapan y se están vendiendo a precios exorbitantes. Yo no creo eso de no vacunarse. Eso sí, me parece que es un esfuerzo de personas que estudian, que están viendo cómo crear una vacuna justamente para evitar un cuadro grave, para que no colapsemos las terapias. Claro, sí, justamente a eso iba, porque hay personas que lo que están diciendo a todas las voces es prácticamente no se vacunen, esto hace mal, no es el tiempo, esto es una confabulación. Y es que toda vacuna pasa un proceso de 10 años para aceptación y lo estamos haciendo en tiempo récord. Claro. En cierto sentido tienen razón, porque nosotros no sabemos las consecuencias, pero justamente son maniobras de rescate estas. Exactamente. ¿Tú te vacunaste? Sí. Bien. Y la dudé mucho, muchísimo. Lo superpensaste, pero te vacunaste. Me vacuné porque sabía que era joven, que ya había tenido COVID y no hice el cuadro grave. Bien. Por eso es que cerré los ojos y lo hice. Pero la verdad que no iba nada a confiar. Okay. Para nada. Bueno, ¿algún mensaje de esperanza que le quieras dar a las personas en este tiempo? Que por más que parezcamos duros, en realidad la idea es que salgan. Los médicos extrañamos las faringitis normales, extrañamos la gente que tenía patologías normales, extrañamos lo que nos llevaba a ser médicos, al menos yo. Yo lo extraño, sí. Es muy raro alguien que te agradezca. Es muy raro alguna persona que te agradezca. Nadie agradece. Simplemente creen que es tu trabajo y creen que es vocación, y no es así. Solo lo haces porque te gusta la medicina, porque te apasiona, y es muy lindo que lo que haces resulta y la persona mejora, pero muy pocas personas vuelven a agradecerte. Y ya es algo que casi también le pasa a los policías, por así decirlo. Totalmente. Bueno, esperamos y confiamos en Dios que muy pronto superemos esta situación, que cada uno pueda aprender, que se sepa comportar independientemente del país donde se encuentre. Y bueno, pandemias han existido, epidemias también, sin embargo la sociedad las ha superado con el pasar del tiempo. Es cuestión de tiempo, de esperanza, de hacer bien las cosas y bueno, mente positiva, corazón grande, y bueno, los que creen en Dios, que se aferren a Dios, que Dios es real. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos de antemano que tienes mucho cansancio, acabas de llegar de tu trabajo, así que gracias por este espacio, por tus palabras, que realmente son muy elocuentes de acuerdo a la situación que estamos viviendo en la actualidad. Y esperemos que todas las personas se puedan cuidar para que, bueno, tanto esta médica que estamos entrevistando junto a otros médicos puedan estar tranquilos y no tengan la necesidad de estresarse tanto, ni dejar a sus familias por tanto trabajo en esta época de pandemia. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Por favor, que vieron este video, suscríbanse a mi canal Cris TV Digital. Allí hacemos periodismo independiente para todos y para todas, y decidí preservar
la intimidad de esta médica que estamos entrevistando para que ella no tenga represalias, porque a veces suele suceder que uno entrevista a una persona y tiene represalias en su trabajo. Muchas gracias. Adiós.